Tenías que estar ahí cuando salió el Código Da Vinci. No era un libro, era un fenómeno. Se hablaba en todos lados, en la tele, en la radio, en la iglesia, en los almuerzos familiares. Medio mundo indignado y el otro medio fascinado. Y todos queríamos más. Más símbolos, más conspiraciones, más acertijos imposibles, más de Robert Langdon salvando al planeta con un museo y una linterna. Y lo tuvimos, a veces con brillantez, a veces con tropiezos, pero siempre con esa chispa. Hasta ahora, porque este nuevo viaje intenta apoyarse en viejas glorias que ya no alcanzan. Y el resultado, bueno, digamos que se siente como cuando un mago repite el truco y ya se le ve el hilo. Mi historia con Robert Langdon es larga. Como muchos empecé con el Código Da Vinci porque era lo del momento, esa ola cultural imposible de ignorar. Después llegó Ángeles y Demonios y ahí sí, flechazo total, mi favorito, quizá el mejor, el que me hizo pensar que Dan Brown estaba jugando en otra liga. El símbolo perdido fue literalmente mi compañero de viaje mientras recorría México de norte a sur. Lo terminé en cuestión de días, casi sin darme cuenta. Inferno fue un blockbuster en papel, menos preciso pero bastante memorable, y Origin, ahí Brown le dio una vuelta interesante a su propia fórmula y funcionó mejor de lo que muchos esperábamos. Por eso este nuevo libro se sentía como volver a ver a un viejo amigo. No uno que te cambie la vida, sino el que te acompaña en un viaje largo, te hace pasar un buen rato y no te exige pensar demasiado. Cuando lees a Langdon no buscas iluminación espiritual, buscas diversión, ritmo, acertijos y un par de giros simpáticos, pero esta vez algo no terminó de cuajar. En esta entrega encontramos a un Robert Langdon un poco mayor, pero todavía atlético, todavía corriendo, todavía descifrando símbolos como si el tiempo no le pasara. La novedad, si es que se le puede llamar así, es que por primera vez en la saga parece estar enamorado, algo que Brown sugiere con sutileza, quizá porque el resto de la trama no puede cargar demasiadas emociones nuevas. El libro gira alrededor de un gran secreto, que se supone que es monumental, con una organización elegante y en apariencia inocente que, por supuesto, resulta ser mucho más oscura de lo que parece. La premisa promete conspiraciones, rituales, acertijos, arquitectura europea y ese estilo muy Dan Brown de hacer que todo parezca urgente incluso cuando no lo es. Pero acá aparece el problema. Brown recurre una y otra vez a lo que se siente como trampas narrativas. Los personajes descubren algo, mencionan que saben quién está detrás de todo y justo ahí, convenientemente, cortamos a otra escena para mantener el misterio. Y cuando un libro tiene que esconder la revelación, no porque sea impactante, sino porque no tiene suficiente peso, ya sabes que el misterio no es tan sólido como en las entregas anteriores. Los retos están ahí, sí, pero son tibios. Los acertijos carecen de ese brillo casi mítico que tenía el pasado de Langdon. Y la sensación general es que estamos viendo una versión diluida de un truco que antes funcionaba perfecto. El primer problema de este libro es el ritmo. Brown siempre fue repetitivo y es hasta parte de su identidad como narrador, pero acá se vuelve casi mecánico. Y lo peor es esa maniobra constante donde los personajes descubren información crucial, pero el lector no. No porque sea un giro inteligente, sino porque Brown decide cortar la escena exactamente en el segundo en el que alguien dice, ya sé quién está detrás de esto. Esto no es un cliffhanger, es esconder la pelota. Una forma barata de alargar un misterio que, siendo honestos, no era tan misterio para empezar. Avanzas la lectura no por curiosidad, sino porque quieres averiguar qué fue lo que el propio autor decidió ocultarte por conveniencia. El segundo punto flojo son los puzzles. No es que no sorprendan, es que casi no existen. Atrás quedaron esas combinaciones entre arte, símbolos, ciencia y arquitectura que se sentían ingeniosas, incluso verosímiles. Ese encanto de encontrar claves ocultas en obras de arte o manuscritos olvidados durante siglos. Ahora, la investigación parece funcionar sola, sin que Langdon tenga que descifrar nada realmente desafiante. Y si Langdon no piensa, el lector tampoco. Luego están los personajes, que son prácticamente planos. Incluso el mismo Langdon, que solía tener cierto carisma académico, acá es más un contenedor que un protagonista. La acompañante femenina, por primera vez repetida de un libro anterior, pasa desaparecida gran parte del tiempo, y cuando aparece no es un personaje, es un motor de exposición. Básicamente recita artículos de la Wikipedia disfrazados de diálogo, creando escenas largas, lentas y sin alma. Y lo peor es que esto ocurre casi 3/4 avanzados en la historia, cuando ya no importa. El villano, bueno, villano es una palabra generosa, aparece 2 veces, tal vez 3. Y si te olvidaste de su nombre o incluso de qué organización representa, te entiendo perfectamente.
Es tan poco relevante que parece un placeholder que Brown dejó ahí mientras se acordaba de escribir algo más interesante. Nunca pasó. Y para colmo, hay un giro centrado en el secuaz. Sí, ese arquetipo que ya vimos antes en otras novelas de Langdon, que por un momento promete profundidad. Pero la escena más importante entre Langdon y este personaje ocurre fuera de escena. El único momento emocionalmente potente sucede mientras no estamos mirando. Es un desperdicio monumental. También hay fanservice, pero es del tipo más básico, en plan, mira, referencia, no molesta pero tampoco aporta nada. Y muchas de las promesas del primer acto se abandonan sin vergüenza. Quien ya lo haya leído sabrá exactamente de qué hablo si menciono al personaje que es policía. Se presenta como algo importante, tiene una escena y luego desaparece sin una verdadera resolución, como si hubiera tomado camino a otro libro. Este es el punto, no es que Brown no sepa escribir, es que acá parece que no quiso hacerlo del todo. Para ser justos, The Secret of Secrets no es un desastre absoluto. Tiene momentos que funcionan, aunque funcionan a medias. Praga, por ejemplo, está bien descrita, no al nivel casi cinematográfico de Roma en Ángeles y Demonios, ni con la precisión casi turística de París en el Código da Vinci, pero sí lo suficiente para despertarte curiosidad. Si nunca has visitado la ciudad, este libro puede sembrarte esa pequeña necesidad de caminar por sus puentes, perderte entre sus callejones y mirar sus catedrales con ojos de conspiración. No es la mejor versión de Brown, el guía turístico, pero cumple. Las referencias históricas también tienen su encanto, cuando no están escritas como si Brown hubiera copiado y pegado un párrafo entero de la Wikipedia a las 3 de la mañana. Y ojo, yo amo Wikipedia, pero no en mi novela veraniega de misterio. Cuando Brown se permite narrar en vez de explicar, esas pequeñas cápsulas del pasado siguen siendo interesantes. El personaje de Sasha es otro acierto a medio camino. Tiene presencia, tiene energía, incluso tiene cierto magnetismo que podría haber elevado la historia si Brown hubiera querido profundizar en él, pero se queda en un quiero y no puedo, o peor aún, un puedo pero no quiero. Es de esos personajes que te hacen pensar que había una versión mejor del libro en algún borrador perdido. Son destellos, no luces, pero están ahí. Dan Brown siempre ha sido un escritor de fórmula, y no es un insulto. Durante años esa fórmula funcionó. Funcionó tan bien que muchos de nosotros volvimos una y otra vez porque sabíamos exactamente qué tipo de viaje estábamos comprando. Ritmo, conspiraciones, símbolos, escenarios espectaculares, incluso cuando era predecible era entretenido. Pero acá la fórmula ya se siente cansada, como si Brown hubiese decidido repetir la estructura sin preguntarse si todavía tenía algo nuevo que ofrecer. El misterio central, que debería ser el corazón de la historia, simplemente no tiene peso. Raya en la ciencia ficción, sí, pero no con la chispa especulativa que podría haberlo vuelto intrigante. Es un concepto que suena grande, pero que en ejecución se queda plano, frío, poco memorable. Se nota la ausencia de esa energía que cargaban los primeros libros, ese impulso casi juvenil de conectar arte, historia y ciencia con urgencia narrativa. Acá en cambio todo se siente automático, como si Langdon avanzara por inercia y Brown escribiera en piloto automático. Y también hay algo más, el público cambió. El Código da Vinci fue un evento cultural y polémico hace 20 años, cuando un thriller de conspiraciones podía incendiar debates, incomodar instituciones y dominar conversaciones durante meses. Hoy el mundo gira distinto. El género también cambió, las expectativas cambiaron y quizá este libro llegó tarde a una fiesta donde ya se apagaron las luces hace rato. Es difícil sorprender cuando todos vimos el truco demasiadas veces. No quiero decir que odié este libro, porque no lo odié. Fue incluso agradable volver al mundo de Robert Langdon, reencontrarme con ese ritmo reconocible y con esa mezcla de arte, historia y conspiración que alguna vez me atrapó. Pero también siento que Langdon merece un descanso. Y sí, ya sé cómo suena eso cuando este libro salió 8 años después de Origin, pero aún así se siente forzado, como si la saga pidiera una pausa o al menos un cambio de fórmula que no se aparte demasiado de lo que conocemos, pero que le devuelva un poco de vida. Porque a veces el misterio más grande no está en la trama, ni en el villano, ni en la gran revelación. A veces el misterio más grande es porque seguimos leyendo lo mismo, esperando que la magia vuelva a encenderse. Y bueno, después de todo eso solo queda agradecer que hayas llegado hasta acá. Si esta reseña te acompañó, te hizo pensar o simplemente te ayudó a decidir si vale la pena abrir este libro, puedes apoyarme con lo de siempre, un like, un comentario y suscribiéndote.
Es simple, pero mantiene vivo este pequeño rincón, y si quieres apoyar un poco más puedes volverte miembro del canal y un espacio más cercano para seguir hablando de libros, decepciones, misterios y de por qué seguimos volviendo a historias que ya conocemos.